Grábenme, muchachos. Me da mucho gusto recibir al mejor, bueno, se sonroja cada vez que lo digo, a uno de los mejores caricaturistas de México, el querido Fisgón, Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Muchas gracias por acompañarnos, Rafa, en Sin Censura. Al contrario, Vicente, al contrario, Toño, muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Rafa. Oye, querido Fisgón, dame tu opinión de este Claudio X González y sus patadas de ahogado, que son las más peligrosas en la desesperación, que se quieren llevar ahora entre las patas a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sacan otra de estas investigaciones del cártel de Andy, y luego los de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad van a acosar a José Ramón. Proceso dice que ya huyó a España. Puta madre, mi querido Rafa, ayúdame a reflexionar qué carajos está pasando. Mira, yo lo veo muy claro. Lo que veo muy claro es que estamos con una derecha que está muy desesperada. Las encuestas todas indican que el PRI va a perder el Estado de México, y esto es un golpe fatal para ese partido y obviamente para la alianza en la que están el PAN, el PRD y que encabeza Claudio X González. Ahora, yo haría esta lectura y que creo que es muy clara. En fechas recientes, el presidente en la mañanera denunció que la USAID, que hay que recordarlo, ya lo hemos tocado aquí, es un organismo ligado a la CIA que patrocina a ONGs en todo el mundo, pero que siempre lo hace son ONGs afines a las lógicas de Washington y siempre lo hace con la intención de apoyar las lógicas de Washington. Sí, resulta que la USAID le va a dar a las ONGs mexicanas mucho más dinero que el que le había estado dando hasta ahora. Va a dar más dinero a las ONGs mexicanas que lo que ha dado, que lo que va a dar a las ONGs de Venezuela, de Colombia. Es una cantidad muy importante de dinero. Y una parte importante de ese dinero va claramente a lo que son, a lo que es Mexicanos contra la Corrupción. Todo, y todas, digamos, y todas estas ONGs afines a Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, ¿para qué luego es ese dinero? Pues es para estas cosas. Y aquí hay una situación que es muy delicada. Es una derecha que está desesperada por lo del Estado de México, pero sobre todo porque se está ventilando su nivel de corrupción. Y el nivel de corrupción de esta derecha es una cosa brutal. No es nada más lo de Genaro García Luna y sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Es todo lo que está saliendo del cártel inmobiliario. Y lo que está saliendo del cártel inmobiliario es muy serio. Vamos, te están hablando de que sacaron 2,000 2,000 inmuebles irregulares. Es una cosa brutal lo que se está ventilando con lo del cártel inmobiliario, y por primera vez la Procuraduría del Distrito de la Ciudad de México está persiguiendo a figuras políticas del PAN que están ligadas al cártel inmobiliario. Entonces, yo sí creo que estamos ante un fenómeno en el cual se está viendo el tema de la opinión pública como un territorio de guerra. Y entonces todas estas, este sector de la derecha lo que busca es contraatacar. Y hay que decirlo con toda claridad, en México la prensa tiene una vieja experiencia en eso de chantajear, de presionar a actores políticos. Un ejemplo muy claro de esto fue lo que ocurría con Carlos de Negri en la década de los 50, 40, 50 y 60, ¿no? Que es un hombre que incluso se hizo una novela que se llama El vendedor de silencios, en la cual conseguía información, presionaba a un actor político o económico, con esa información amenazaba con hacerla pública y entonces conseguía toda una serie de cosas. Bueno, pero la prensa mexicana ha llevado esta lógica de la coacción a través de la información y del silencio a niveles que son muy refinados.
Y yo lo que sí creo es que lo que estamos viendo es un contraataque eh, por todo este descubrimiento del cártel inmobiliario. De hecho, si tú revisas los ataques contra Andrés Manuel López Beltrán y contra José Ramón, todos tienen que ver con estas lógicas del cártel inmobiliario. Es decir, Andrés Manuel López Beltrán, ¿de qué lo acusan? De tener su cártel. ¿De dónde sacan que eso es un cártel? Y a José Ramón, ¿de qué lo acusan? De una cosa rara, de un contrato, de que renta una casa a través de favores, etcétera. Tiene que ver con esa lógica. Yo lo veo básicamente como un intento de chantaje. Y hay que decirlo con toda claridad porque, y es un intento de chantaje que si tú lo revisas, se funda estrictamente en la capacidad que tienen los grandes medios para hacer escándalo. No se funda en la información real. Si tú revisas, por ejemplo, el caso de José Ramón, de José Ramón, te vas a dar cuenta que no hay absolutamente nada. José Ramón está rentando esta casa desde antes del 2018, desde antes de que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Este caso lo sacó, lo publicó Héctor Alejandro Quintanar en un hilo muy fino. Este caso ya había sido ventilado por Pejelix, no sé si tú recuerdas, esta cuenta que estaba claramente ligada a la Operación Berlín en la que participó Enrique Krause, ¿no? Pejelix ya había sacado este mismo caso y obviamente pues no había pasado nada, no había hecho ningún escándalo, porque no hay nada. Si tú te fijas, si tú revisas la historia de la corrupción en México, te darás cuenta que las acusaciones que había contra los hijos de los gobernantes en tiempos anteriores eran un poquito más graves que el hecho de que rentaran una casa en Coyoacán. O sea, rentar una casa en Coyoacán es totalmente legítimo y legal, pero se olvida, por ejemplo, todas estas denuncias que hizo el famoso Diamante Negro sobre sus parrandas con el hijo de Miguel de la Madrid, ¿no? A costa del erario, se olvida, por ejemplo, todo lo que fue la corrupción de los hijos de Marta Sagún con oceanografía en tiempos de Vicente Fox. Y sobre eso, estos mismos periodistas, estos mismos organismos no gubernamentales guardaron absoluto silencio y en cambio quieren hacer un escándalo de un hecho totalmente legal, que es increíble, porque además si tú revisas, bueno, yo te voy a ser franco, yo muchos años de mi vida renté casa. ¿De dónde está el delito de eso? Que nos digan, ¿no? Dicen que fue un favor, porque quién sabe qué. Tú revisas el caso y es un chiste, es decir, eso es realmente un chiste, eso es inflar la nota, eso es operar querer construir una nota a partir de puras suposiciones. Y es lo mismo que se está haciendo con el caso de Andrés Manuel López Beltrán. Tú revisas la acusación y la acusación es absolutamente nada. Me recordó la canción esa de Chava Flores, yo soy amigo de un hermano de un señor que no vino a la fiesta. Es decir, en eso se basa la acusación, que resulta que hay un primo de un sobrino de un tío de quién sabe qué que tiene un contrato y resulta que esa persona es amiga de Andrés Manuel López Beltrán. Es verdaderamente un disparate todo lo que están haciendo. Y tiene que ver con esto. Es un chantaje, es obviamente un periodismo sicario. Está claro que a los periodistas les dijeron golpea por acá y busca lo que encuentres. Encontraron materiales viejos, cartuchos que más los reciclaron. Entonces, a mí sí me parece que lo que estamos ante un operativo de descrédito, ante un operativo de campaña negra, ¿sí? Que solo tiene sustento porque hay mala fe y porque cuentan con el apoyo de un aparato mediático que es muy poderoso y que está a su disposición. Así y aquí es. Lo dejaría. Oye, Rafa, antes de que te vayas y antes de que me enlace con Mario Delgado, porque hoy también tenemos pactado un diálogo sin censura con el presidente nacional de Morena, déjame preguntarte tu opinión sobre lo que ocurre en Coahuila desde esta invitación, desde este llamado a cerrar filas que hace en conferencia de prensa Mario Delgado a las corcholatas. Dice, antes de pensar en el 2024, ayuden a ganar Coahuila y el Estado de México en el 2023. Invita a Ricardo Monreal, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López Hernández, a Marcelo Ebrard, para que respalden
la campaña en Coahuila. Y te pido, por favor, que me des tu opinión acerca de esta invitación y después de ver esto que está circulando, porque andan con todo en Coahuila, ¿no? Y le sacaron este video a Ricardo Mejía Verdeja. Ya también me das tu opinión de la situación, sobre todo en Coahuila. En el Estado de México, pues son el tema de las moderadoras, pero allá en Coahuila el voto estaría dividido, y si el voto sigue dividido, va a volver a ganar el PRI-PAN-RD. Eso es lo que se busca evitar. Pero este es el video que andan circulando en redes de Ricardo Mejía Verdeja, que me parece es un madrazote. Vean y escuchen. Nosotros siempre apoyamos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en el 2012. Apoyo político, apoyo económico, apoyo para movilizaciones, espacios en las listas federales para propuestas de Andrés Manuel López Obrador, y siempre lo apoyamos. Pero él no quería aliados, él quería súbditos. Pero tampoco vamos a permitir calumnias y vamos a permitir que se regatee el apoyo que en su oportunidad le dimos. Si él cambió, nosotros no cambiamos, y vamos a dar la batalla junto con otras fuerzas políticas para construir el cambio de manera colectiva. El cambio en el país no se puede construir a partir de la polarización. Eso no le ayuda al país, y es desgraciadamente la ruta que otros han seguido. Ese no es el cambio en el país. Insisto, nosotros no cambiamos, el que cambió fue él. Ah, cabrón. Con razón lo andan circulando fuertemente allá en Coahuila. Dame tu opinión de todo esto, porque yo decía hace unos días, Rafa, y luego pues ya ves que cuando da uno su opinión, que te está pagando fulano, que te está pagando mengano, bueno, déjenme dar mi opinión. Decía, están preocupados o están dándole vuelo sin darse cuenta que le están haciendo el caldo gordo al PRI-PAN-RD, de que si le gritaron a Mario Delgado, que si la esposa de Ricardo Mejía, cabrones, el cártel inmobiliario de Manolo ¿cómo se llama? Manolo Jiménez. Esa es la nota cuando era alcalde de Tepic, cómo lo exhibió Laida Sansores en sus arreglos con Alito Moreno. No nos distraigamos, pero bueno, esa es mi opinión, y por eso te quería preguntar a ti, como director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿qué opinión tienes de lo que está pasando por allá en Coahuila? Pues mira, yo te voy a ser franco, bueno, yo siempre he tenido la misma opinión. Es decir, a mí me parece que hay estados, hay zonas enteras de la República y del aparato del Estado en el cual, pues, es decir, la izquierda no tiene mucha presencia. Y Coahuila es uno de esos estados. Si tú revisas quiénes fueron los finalistas en la encuesta de Morena, es decir, los que podían ganar presumiblemente la elección en Morena, sí, pues te encuentras con que es gente que no tiene un perfil muy de izquierdas. No es que no haya gente de izquierdas en Coahuila, sí la hay, pero no tiene la capacidad de competir y ganarle al PRI en una elección. Entonces, los finalistas fueron, recuérdalo, Guadiana, que es el que quedó, un personaje que venía directamente del PAN, y Mejía Verdeja, que tiene una historia muy clara que vamos, ya había participado en el obradorismo, pero rompió con el obradorismo, se fue a Movimiento Ciudadano y apoyó a Ricardo Anaya en el 2018. Es una cosa que se olvida. Es decir, a Mejía Verdeja quien lo rescata es Durazo, Alfonso Durazo, que lo lleva a trabajar con él, se queda en la Secretaría de Seguridad Pública a Mejía Verdeja, y Andrés Manuel le da un espacio en las conferencias mañaneras. Esto, de alguna manera, equivale a placearlo, equivale a darle plataforma, tal, pero con todo eso, pues Mejía Verdeja no ganó la encuesta. Y es un hecho que Mejía Verdeja se comprometió a aceptar los resultados de la encuesta, y es un hecho que cuando los resultados de la encuesta no lo favorecieron, Mejía Verdeja se enojó y se fue, y de hecho no se fue de frente, sino que se fue sin decirle adiós a López Obrador. Es la segunda vez que Mejía hace eso en su historia reciente. Y aquí yo sí te voy a decir, aquí
lo que ocurre es que lo que hace Mejía Verdeja es que sale y divide al voto de la izquierda en Coahuila. Y es muy curioso porque si tú ves las preferencias de voto por partido, Morena gana con bastante. Sin embargo, ya aterrizado en candidatos, pues tú tienes que Mejía Verdeja tiene un porcentaje de los votos entre el 7 y el 11%, hay quien le da hasta más, ¿no? Pero Guadiana tiene entre el 30 y tantos y el 40% de los votos. Si se sumaran estas dos fuerzas, estas dos candidaturas, pues sin lugar a dudas Morena arrasaría. Hay claramente un sector de la izquierda que no se siente representado por Guadiana. Yo lo que le digo a este sector es que el problema no es que sea Guadiana, el problema es el partido. Si hay una diferencia entre que quede un candidato que no te acabe de gustar y un candidato del PRI, porque de lo que se trata en Coahuila es de desbancar al PRI, de sacar del gobierno al PRI, que lleva casi 100 años gobernando de manera ininterrumpida. Entonces, si estos compañeros no ven que eso sí implicaría un avance importante, bueno, pues decir, tenemos que replantear, tenemos que empezar la discusión desde cero. Entonces, lo que está ocurriendo es que efectivamente el voto dividido de la izquierda, porque ahí se rompe la alianza. Por un lado va un candidato del Verde, va un candidato del PT, que es Mejía, y va un candidato de Morena, que es Guadiana. Al ir dividida esta alianza, pues lo más probable es que gane el PRI. Existe una fuerte posibilidad de que gane el PRI. Si se lograra cohesionar este voto, o bien, si se aplicara el voto útil, Morena gana, ¿no? Entonces, eso es lo que está justamente en juego. Y te lo voy a poner muy, muy sencillo. Estos sectores que se dicen tan radicales y que no están de acuerdo porque el verdadero cambio es el PT, no Morena, etc. ¿A quién le están haciendo el juego al final de cuentas? ¿A quién están apoyando al final de cuentas? Están apoyando al PRI. Eso lo que van a hacer es que van a garantizar que la eternización del PRI en el Estado. Entonces, ahora sí que son tan radicales de izquierda que acaban operando para el tricolor. Digo, y eso obviamente que plantea un problema muy serio. Lo has dicho clarísimo, mi querido Fisgón, y yo siempre te agradezco por llegar, siempre ocupado, pero siempre por llegar a las citas con Sin Censura, y estamos al pendiente, Fis. Hecho. Un abrazo. Muy cariñoso. Fisgón, igualmente. El querido Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y uno de los mejores, mi opinión, el mejor caricaturista de México, el querido Fisgón, hablando con nosotros sin censura.